mes número 4 del año y salimos de los meses estructural. Empezamos a salir de este nuevo formato que ha configurado la primera parte del año. Estos 3 anteriores meses han sido unos meses dentro de un año, que es el comienzo de un nuevo aparato o un nuevo ciclo de 4 años. En este primer año nos toca asumir todo lo que vamos a desarrollar en los siguientes años hasta el final, como digo, de este ciclo de 4 años, ¿no? Hasta el próximo año bisiesto. Entonces estamos asumiendo, hasta ahora hemos estado asumiendo estructura. Y si bien la estructura que asumimos en los meses anteriores tenían que ver con aquello en lo que nos vamos a sostener, aquello que va a sostener lo que vamos a seguir desarrollando y asumiendo a lo largo de este año, tiene que ver, digo, con una conciencia. Lo que vamos a generar en este mes de abril va a ser en base de la estructura que desarrollamos, por ejemplo, en el mes de febrero, que si recordáis, como dijimos, fue un mes que tiene que ver con la cifra, la 72, ¿no? La suma de sus letras nos daba 72, tenía que ver con la asunción de esa conciencia dentro de un circuito. Cómo se conecta mi conciencia conmigo mismo, conmigo misma, con la realidad. Va a depender de la cantidad y la calidad de esos circuitos que constantemente no son los que permiten que me comunique o que me aísle de esa oportunidad de incrementarme como ser humano, que podríamos denominar conciencia. Eso se desarrolló en el mes de febrero, pero en el mes de marzo, en función de este desarrollo, el mes de marzo fue un mes para desarrollar estructura para que esa conciencia diera lugar a un potencial, puesto que en marzo sumaba 76. Bien, pues en base a toda esta estructura generada en estos meses anteriores, es que en este mes empezamos ya a elaborar, o se empieza ya a elaborar, porque esto es algo que se hace desde una conciencia global, se empieza a elaborar algo más concreto. Es por eso que este mes, como digo, en este mes comenzamos ya un diseño de lo que finalmente será un modelo, el nuevo modelo que entre todos estamos generando, junto con nuestro planeta y junto con nuestro Sol y junto con todo nuestro sistema solar. Porque todo en la existencia es un movimiento multinivel, multifractal y multiescalar. Entonces estamos todas las diferentes escalas de conciencia moviéndonos en este mar de conciencia o inconsciencia que llamamos existencia. Así que en este mes de abril seguimos adelante con este desafío. Lo que suma la palabra abril es la cifra de 43. Como siempre observamos una gran coherencia entre la letra y el número, si estamos hablando de un mes 4, de un mes diseño, y la suma de sus letras es 43, estamos hablando de un diseño neurológico. Y aquí me voy a parar un momento porque si hablamos de neurología estamos hablando de mente. Es importante que en este mes, que otra cosa que voy a apuntar, a lo largo de este mes vamos a transitar secuencias que tienen que ver con el potencial, pero también tienen que ver con la calendaria de desarrollo de lógica global convergente, pero es algo de lo que yo no voy a hablar aquí. Si te resuena este desarrollo un poco más profundo, hay otras personas dentro de la lógica global convergente que te lo pueden explicar muy bien.
pero simplemente es apuntar que a lo largo de este mes vamos a transitar por secuencias de 16 días que tienen que ver con el potencial, tienen que ver con la conciencia y una parte también de este mes van a tener que ver con el desarrollo de esta conciencia dinámica. Pero veréis cómo también desde este ángulo que explicamos en este vídeo, también eso está incluido y lo vais a entender de una manera muy fácil. Porque si marzo lo que nos dio fue una conciencia para un nuevo potencial, justamente es ahora lo que se nos está dando, es ahora cuando se nos está dando la oportunidad de generar este potencial. En este mes de marzo tenemos la oportunidad de asumir toda esa estructura de conciencia que es un potencial puro. ¿Y de qué va a depender? Porque ya sabemos que las cosas no se dan en automático. Necesitan el incremento como ser humano, la evolución necesita que el individuo tome una elección. Nunca se va a dar en automático, porque entonces estaríamos hablando de mutación. La mutación es un fenómeno que ocurre desde la biología, porque la biología detecta que necesita un cambio, una mutación para poder seguir su experiencia biológica. Pero nosotros estamos hablando de transformación. La transformación requiere un permiso consciente del individuo, un proceso consciente del individuo que te va a llevar a esa transformación y a partir de ahí ocurrirá obviamente también una mutación, pero será a través de una conciencia y una mente en diálogo con esa conciencia. Hay una diferencia, ¿no?, entre la mutación biológica y la transformación de conciencia. Y es lo que necesitamos comprender, porque en este mes comenzamos a generar nuevos diseños o, si no lo hacemos, si no empezamos a transformar estos diseños para evolucionar, la otra opción es que nos vamos a quedar en los viejos diseños. Muchas personas piensan que porque tengan mucha información, y ahora estamos en la era de la información y de la comunicación, piensan que porque tengan mucha información van a tener más conocimiento. Aquí quiero pararme un instante porque no es lo mismo acumular información que tener conocimiento. El conocimiento tiene que ver con el discernimiento y con una mente que dialoga con la conciencia. Y la acumulación de información es simplemente una mente que se mueve superficialmente, no profundiza y la única opción que tiene es desarrollarse dentro de nuevos bucles, dentro de la misma lógica, con lo cual no avanza, porque es una repetición y lo único que hace es cambiar un elemento por otro, ¿no?, una información por otra, pero carece de la capacidad de generar nuevos pensamientos que le saquen de ese bucle. Mientras que el conocimiento, como digo, utiliza esa información a través de una mente, pero es una mente con más profundidad, porque dialoga con una conciencia dentro de un eje de conexión. Es decir, que la mente está conectada
con una conciencia, y en este diálogo ambas, tanto la conciencia como la mente, se nutren, se expanden, crecen, y esto es lo que da lugar a la sabiduría. Así que este mes de abril va a ser un mes muy interesante. Primero, en lo particular, va a ser muy interesante observar si mi diseño particular, si este receptor humano es capaz de establecer una comunicación interna dentro de su eje, reconociendo sus defectos, sus límites, porque eso, justamente eso es lo que me va a permitir comunicarme con la mente fuera de mí, ¿no? Con esos otros y también con esa realidad que sería como una mente más global. Porque justamente esto es lo que me va a permitir darme cuenta de más y más cosas. Ese inconsciente que nos opera, donde ese administrador que opera todas nuestras bandas de conciencia o de frecuencia, va a poder comunicarse a través de sistemas de circuitos amplios con la capacidad de incluirlo, si no todo, cada vez más cosas. Y eso es lo que me va a dar lucidez, va a dar lucidez a mi mente, va a dar comprensión, que no es lo mismo que información. Pero no es lo mismo que yo tome la información desde mi propia sabiduría, que la información me tome a mí, que es lo que está pasando mucho con todos los medios de comunicación, que no está viendo una intención de comunicar, sino hay una intención de desinformar. Pero solo una mente superficial que no indaga, que no tiene preguntas, que no tiene curiosidad o que está quizá demasiado atascada por el miedo, va a ser secuestrada por esta interferencia, ¿no? Entonces es muy, muy importante que veamos esta dinámica porque está ocurriendo a nivel global. Y si está ocurriendo a nivel global, quiere decir que es un defecto global de la humanidad. Si queremos una nueva humanidad, tenemos que darnos cuenta de cómo este defecto nos toma para salir del defecto y convertirlo a través de nuestro propio mérito, que es este de darme cuenta, convertirlo en una virtud. Muchas cosas, muchísimas cosas están pasando en estos momentos y casi ninguna se está contando por los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque está siendo operado, estos medios de comunicación están siendo operados por una gran interferencia. ¿Por qué? Porque la estructura básica sobre la que están funcionando es una estructura deficiente, con una conciencia obsoleta, desfasada, y es total y absolutamente disfuncional. Entonces, la única manera de que funcionemos como sociedad, civilización y de que evolucionemos como especie depende de que los individuos generemos esta sabiduría. Un punto muy importante. La sabiduría no tiene nada que ver con la mente, en ningún plano en concreto. Bueno, o sí, está instalada en un plano muy dinámico que tocaría todos esos espacios, esos cuadrantes que nos constituyen como seres complejos, como seres inteligentes, como seres con conciencia. Es decir, que la sabiduría respondería a una octava que tiene que ver con la
conciencia. Y la sabiduría finalmente a lo que da lugar es a una creación que está operada por un inconsciente del futuro que tiene que ver con un sistema, que tiene que ver con unos circuitos que van a dar siempre movimiento a esa conciencia. Así que es un aspecto que nunca te va a permitir, como decimos por aquí, dormirte en los laureles, porque siempre vamos a tener desafíos que nos enfrenten a nuestros errores de percepción, a nuestros límites, a nuestra confusión, a nuestros miedos. Y esto está muy bien que sea así, porque esto es justamente lo que nos va a sacar de la zona de confort y lo que nos va a poner en movimiento, lo que nos va a obligar a establecer nuevamente diálogo con esa información interna primero, externa, que me va a llevar en interacción con la externa, que me va a llevar al conocimiento y finalmente a la sabiduría. Así que bienvenidos a este mes de abril. Pues es un buen mes para abrir propósito para ese diseño que recién se comienza a generar y que necesitamos asumir. Mucho se está desmantelando. Se habla de la economía, del reset económico, de la caída de viejos sistemas, y eso está muy bien, por un lado, porque significa que tenemos la oportunidad de soltar lastre para comenzar más ligeros y más lúcidos un nuevo ciclo, un ciclo que va a necesitar de individuos con una idea valiente para asumir sus propios errores, desde una mente que comprende porque es sabia, y en esta sabiduría será libre de emprender nuevos caminos que nos sitúen en una octava de existencia, de experiencia más madura, más lúcida, en definitiva más plena. Así que te invito a vivir con sabiduría este mes de abril.